En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro curso Sacramentos y Liturgia. Quiero comenzar a modo de introducción contándoles por qué elegí como bibliografía el Catecismo de la Iglesia Católica y su compendio. El Catecismo es un texto preparado para educadores, tiene como género literario el pedagógico, y él contiene toda la filosofía educativa de la Iglesia. En su realización trabajaron episcopados, teólogos y autores de todo el mundo por 7 años. En 1992 vino a luz y poco después el Papa San Juan Pablo le pidió a quien fuera el cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, que realizara un compendio, un vademecum, una síntesis de este catecismo, y así surge el compendio, después de 2 años de trabajo, del 2003 al 2005, por una comisión de cardenales presidida, como te decía, por el cardenal Joseph Ratzinger y ayudado por un grupo de expertos colaboradores. Bueno, por esto fundamentalmente elegí este documento que además el Papa San Juan Pablo y el Papa Benedicto han recomendado que se utilice para la catequesis, para la enseñanza, que se hagan adaptaciones, que es lo que nosotros hemos procurado hacer en nuestras clases y en esta misma presentación que ahora verán. Vamos a ver la celebración del misterio cristiano, la economía sacramental, la celebración del misterio cristiano. La liturgia es la celebración del misterio de Cristo y en particular de su misterio pascual, de su pasión, de su muerte, de su resurrección, que se actualiza diariamente en los altares en la Santa Misa. En la liturgia se manifiesta y realiza a través de los signos la santificación de todos los que la aprovechan, de todos los bautizados. La liturgia es la cumbre hacia la que tiende toda la acción de la Iglesia, toda su tarea, toda su labor, y al mismo tiempo es la fuente de la que emana su fuerza vital. A través de la liturgia, Cristo ha querido continuar su labor redentora, su obra salvadora, a través, por medio y con su esposa, la Iglesia. El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. En la liturgia, el Padre nos colma de sus bendiciones en el Hijo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros, y derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones. Al mismo tiempo, la Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza, la acción de gracias, e implora también el don de su Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia creada por Jesucristo, Él quiso continuar su obra redentora a través de la Iglesia, tuvo justamente un grupo de personas que lo siguieron particularmente cerca, que son los apóstoles, cuya cabeza es Pedro, el Papa en la actualidad. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo quiso entregar el Espíritu Santo a los apóstoles y les concedió a ellos y a sus sucesores el poder de actualizar la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico y de los sacramentos, en los cuales el mismo Cristo actúa para comunicar sus gracias a todos los fieles, a todos los bautizados de todos los tiempos y de todos los lugares en el mundo. El Espíritu Santo prepara a la Iglesia para el encuentro definitivo con su Señor, recuerda y manifiesta a Cristo, lo hace presente y actualiza su misterio y une a la vida y misión de Cristo y hace fructificar en ella el don de la comunión. Por eso tenemos que tener una gran devoción al Espíritu Santo, es el santificador
podemos decir que estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo, como se llamó al tiempo de la creación, el tiempo del Padre, el tiempo de la redención, el del Hijo, y ahora el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la santificación. Los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo, un regalo por el que nos da la gracia, y a modo de definición decimos que son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. La gracia, esa participación en la vida divina. Son 7, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sagrado y el matrimonio. Cristo se los ha confiado a la Iglesia para que ella los distribuya, es lo más sagrado que tiene la Iglesia, los sacramentos y de modo eminente la Eucaristía. Los sacramentos son de la Iglesia en un doble sentido. Son de ella en cuanto son acciones de la Iglesia, la cual es sacramento de la acción de Cristo, y son para ella también, en el sentido de que los sacramentos edifican la Iglesia. Algunos de ellos, el bautismo, la confirmación, el orden, tienen un carácter sacramental, que es una particular promesa y garantía de la protección divina, por el que el bautizado, el confirmado, el ordenado sacerdote es configurado particularmente con Cristo y participa de diversos modos en su sacerdocio y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversas, como bautizado, como confirmado, como ordenado sacerdote. Puesto que el carácter es indeleble, que jamás se borra, los sacramentos que lo imprimen solo pueden recibirse una vez en la vida. Y en caso de duda, por ejemplo, no se sabe si está bautizado, se le dará el bautismo sub condiciones. Y se dirá, si no estás bautizado, yo te bautizo en nombre del Padre. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que con las palabras, los elementos rituales, la alimentan, la fortalecen y la expresan. Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica, la fe que recibió de los apóstoles. De ahí la antigua sentencia, lex orandi, lex credendi. Esto es, lo que la Iglesia cree es tal como reza. Lo que rezamos manifiesta nuestra fe. Los sacramentos son eficaces porque operan ex opere operato, o sea, por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza independientemente de la santidad del ministro. O sea que dan la gracia los sacramentos independientemente de si el ministro está en gracia de Dios, no está en gracia de Dios, es más santo, es menos santo. O sea que cuando dice esto es mi cuerpo, se realiza aquello. Cuando dice yo te absuelvo tus pecados en nombre del Padre y del Hijo, se realiza eso que se dice. Yo te bautizo, se realiza aquello. Ahora, para que den fruto en los fieles que reciben el sacramento, dependerá de las disposiciones. Quien está mejor preparado recibirá mejor el sacramento del matrimonio, el sacramento de la confesión, el sacramento del orden. Por eso siempre hay que prepararse para recibir dignamente los sacramentos. Son necesarios para la salvación, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo y la pertenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo es quien nos cura, quien nos transforma a todos aquellos que recibimos estos dones del Señor. Hablamos de un carácter sacramental que tiene especialmente estos 3 sacramentos, el bautismo, la confirmación, el orden, pero todos y cada uno tienen una gracia específica,
la gracia sacramental, que es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. El que se casa recibe una gracia para vivir su vínculo matrimonial, el que se ordena sacerdote para vivir su entrega sacerdotal. La gracia del sacramento del bautismo es la que nos purifica y nos lleva, digamos, a pertenecer a la iglesia y nos perdona el pecado original, y si es un mayor, todo pecado, etc. Entonces, cada gracia sacramental ayuda al fiel en su camino de santidad y también a la iglesia en su crecimiento de caridad y testimonio. En los sacramentos la iglesia recibe ya un anticipo de la vida eterna. Es como ya participar en el cielo al participar de la gracia, que es esa justamente participación en la vida divina. Bueno, la celebración sacramental del misterio pascual. En la iglesia actúa el Cristo total, el Christus totus, cabeza y cuerpo. En cuanto sumo sacerdote, Jesucristo celebra la liturgia con su cuerpo, que es la iglesia del cielo, la iglesia de la tierra. En el cielo celebran la liturgia los ángeles, los santos, en particular la Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, y una muchedumbre inmensa de toda nación, raza, pueblos y lenguas. La iglesia en la tierra celebra la liturgia como pueblo sacerdotal, en el cual cada uno obra según su propia función en la unidad del Espíritu Santo. Los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual, los ministros ordenados, los sacerdotes, celebran según el orden recibido para el servicio de todos los miembros de la iglesia. Los obispos y los presbíteros actúan in persona Christi, en la persona de Cristo cabeza. Los signos sacramentales, dijimos que eran signos sensibles y eficaces, signos sensibles porque se pueden tocar. Algunos provienen del mundo creado, como la luz, el agua, el fuego, el pan, el vino, el aceite. Otros de la vida social, el lavar, el ungir, el partir el pan. Y otros signos provienen de la historia de salvación de la antigua alianza, por ejemplo, los ritos pascuales, ¿no? Los sacrificios, la imposición de las manos, las consagraciones. Bueno, algunos de estos signos son normativos e inmutables, por ejemplo, el derramar agua sobre quien se bautiza o sumergirlo en el agua a quien se bautiza. Es necesario ese signo para la validez. Asumidos por Cristo, estos signos se convierten en portadores de la acción salvífica y de santificación. O sea, son acciones y palabras en la celebración sacramental que están estrechamente unidas y son eficaces, ex opere operato, siempre que el sacerdote o quien corresponda las pronuncie debidamente. Es preciso que las palabras del rito acompañen y vivifiquen las acciones. Por eso las palabras y las acciones realizan lo que significan. Cuando se echa agua en el niño, justamente se está lavando, purificando, curando. Respecto de la música y el canto en la liturgia, bueno, están muy relacionados en la liturgia y es tan bella la música buena, el canto maravilloso, ¿no? Y por eso se deberán procurar respetar los siguientes criterios. Por un lado, los textos tienen que ser acordes a la doctrina católica. No puede ser un texto herético, ¿no? Con origen preferiblemente en las Sagradas Escrituras, en los Salmos, por ejemplo, y en otras fuentes litúrgicas. También deben expresar la belleza de la oración, la calidad de la música en sí misma. Convendrá que en el canto participen todos los que están en la asamblea y además, seguramente, habitualmente, se aprovecha la riqueza cultural del pueblo de Dios en el lugar donde esté,
¿no? Y también es importante el carácter sagrado de esa música, de ese canto, ¿no? Y que sea realmente una celebración solemne, festiva, pero evidentemente lejos de ser una fiesta profana, es una fiesta litúrgica. Respecto de las imágenes, bueno, la imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia. Las demás representan a la Madre de Dios y a los santos y significan a Cristo que en ellos es glorificado. Las imágenes proclaman el mismo mensaje evangélico, el mismo que la Sagrada Escritura, y transmiten mediante la palabra y ayudan a despertar y alimentar la fe de los creyentes. Pensemos cuando el pueblo de Dios en la antigüedad no tenía esa formación para la lectura y el estudio, todos aquellos primeros retablos en las iglesias con grandes cuadros o figuras justamente servían para la catequesis, para la enseñanza, para lo mismo que busca el Evangelio y la Escritura, llevar a Cristo. El domingo, el día domingo, es el fundamento y núcleo de todo el año litúrgico, que tiene su culminación en la Pascua anual, ¿eh? La fiesta de las fiestas. El año litúrgico celebra todo el misterio de Cristo desde la encarnación hasta su retorno. El año litúrgico, recordamos, comienza con el Adviento, preparación para la Navidad, y finaliza en la última semana del tiempo ordinario, 33 o 34. Les recomiendo sobre el domingo la carta apostólica del Santo Padre, Dies Domini, que pueden encontrar en internet, preciosa la carta, que seguramente te ayudará a redescubrir o a encontrar nuevas maneras de vivir el domingo como el día del Señor, el día de la oración, el día de la familia, el día del descanso. Bueno, en días determinados, la liturgia de la Iglesia venera con especial amor a la Santísima Virgen en sus solemnidades, en sus fiestas, el sábado, que es un día especialmente dedicado a ella. También en algunos días hace memoria de los santos, de los mártires, y tantos que ya están en el cielo. Y la liturgia de las horas, que es la oración pública y común de la Iglesia, es la oración de Cristo con su cuerpo, la Iglesia. La liturgia de las horas busca santificar y transfigurar el tiempo de cada día. Se compone principalmente de salmos y de otros textos litúrgicos y también de lecturas de los santos padres y de maestros espirituales. Saben ustedes que el culto, la liturgia de la Nueva Alianza no está ligado a un lugar exclusivo, porque Cristo es el verdadero templo de Dios y también los fieles bautizados estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo. Pero el pueblo de Dios, en su condición terrenal, tiene necesidad de lugares donde pueda reunirse para celebrar la liturgia. Estos edificios sagrados son las casas de Dios, símbolos de la iglesia que vive en aquel lugar e imagen de la morada celestial del cielo, que son lugares de oración en los que la iglesia celebra sobre todo la Eucaristía y adora a Cristo realmente presente allí en el tabernáculo. ¿Qué encontraremos en las iglesias, y especialmente para la celebración, ¿no?, de la Eucaristía? El altar que representa a Cristo, el sagrario donde encuentra la Eucaristía o tabernáculo, los vasos sagrados, el cáliz, el copón, las crismeras, la sede del obispo, que es la cátedra donde se sienta, ¿no?, y donde preside, el ambón donde se hacen las lecturas, la pila bautismal, el confesionario, en fin. Y para ir terminando, decimos que el único misterio de Cristo se celebra en la iglesia según diversas tradiciones litúrgicas. Ya veremos cómo efectivamente la liturgia tiene diversas manifestaciones en distintos lugares del mundo, en distintas culturas.
pero evidentemente todas ellas son fieles a la tradición. Por eso en la liturgia existen elementos que son inmutables, que no pueden cambiar, algunos mutables que pueden cambiar o a veces deben cambiar incluso. Y después, en fin, la iglesia a veces adapta a las culturas de los pueblos para que entiendan ese lenguaje en aquellas partes justamente o aquellas celebraciones o aquellos momentos que pueden cambiarse y no aquellos de institución divina. Bueno, hasta aquí entonces esta primera clase del día de hoy. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.